Bien, en el problema que tenemos, básicamente lo que nos piden, bueno, lo que el problema nos dice es que tenemos varias longitudes, o sea, bueno, la idea es que tengamos cuatro triángulos rectángulos, este y este. Lo que también tenemos es un cateto, o sea, este es 35, entonces esto también es 35 y este también es 35. Y además nos dan las hipotenusas de los triángulos, porque nos dan esta longitud, esta longitud, esta longitud y esta longitud. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, entonces podemos deducir que si a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, es decir, la hipotenusa al cuadrado, entonces la hipotenusa al cuadrado menos uno de los catetos va a ser igual a cuadrada, ¿no? Y pues sacando la raíz cuadrada de ambos lados, nos quedaría que c cuadrada menos b cuadrada raíz cuadrada es igual a. Básicamente es esto lo que estamos teniendo, ¿no? Entonces la idea, bueno, y ese a pues sería este cateto. Entonces vamos a hacer eso, vamos a calcular esta fórmula muchas veces para poder calcular todos los segmentos que nos hacen falta, estos. Y después calcular este pedacito más este pedacito para calcular el área del trapecio bueno, porque pues este lado es paralelo a este lado, entonces va a ser como al menos un trapecio. Y después, ahora sí, al área blanca, dividirla entre el área total y que nos quede el resultado que estamos esperando. Es básicamente la manera en la que vamos a proceder. Cuando rayé eso aquí, entonces no lo debí rayar aquí. Ahí está. Bien, ese va a ser el plan entonces. Ahora, pues como tenemos que hacer esto, son muchas cuentas, podríamos hacerlos aquí directamente. Una manera más fácil es hacerlo con una hoja de cálculo, entonces lo voy a hacer con una hoja de cálculo. Entonces si lo hacemos con una hoja de cálculo, vamos a llamarle el primero hipotenusa, al siguiente cateto 1, o sea, el cateto que si sabemos, el 35, y luego el resultado nos va a dar el cateto 2 al cuadrado, y a eso le vamos a sacar raíz cuadrada para quedarnos con el puro cateto 2. ¿Sí? Ok, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser calcular este cateto y este cateto. Bien, lo que tenemos que hacer entonces es el cateto al cuadrado, pues va a ser igual a esto al cuadrado, o sea, esto por esto, menos esto por esto. Y eso nos va a dar el resultado de cateto al cuadrado. Y luego a esa cosa le sacamos raíz cuadrada. Bueno, raíz del anterior, y con eso nos diría el solo cateto 2. Esto mismo lo tendríamos que hacer 1, 2, 3, 4 veces para sacar los 4 catetos que tenemos, ¿no? Entonces vamos a comenzar calculando ese segmento, que sería cuando la hipotenusa mide 50. Entonces tenemos 50. Y el cateto pues mide 35. De hecho en los 4 casos el cateto mide 35. Ahora, esta hipotenusa mide... y eso calcularía este pedazo de aquí, ¿no? Con la hipotenusa 50. Ahora con la hipotenusa 70 calcularíamos este pedazo de aquí. Entonces vamos a calcular hipotenusa igual a 70. Y finalmente vamos a calcular los dos pedacitos de la parte de abajo, ¿sí? Entonces, la hipotenusa es 64 y en la hipotenusa es 55. Entonces, 64 y 55. Muy bien, y con eso ya tenemos la longitud de los catetos, ¿no? Ahora, la otra cosa que tendríamos que hacer, por ejemplo, es darnos cuenta, si volvemos al dibujo,
es calcular cuánto mide esto. Pero esto mide lo mismo que lo de la hipotenusa 50 menos el de la hipotenusa 64, ¿no? O sea, para calcular este. O sea, bueno, no la hipotenusa, sino el triángulo que tiene hipotenusa 64. O sea, este de aquí, menos el triángulo que tiene hipotenusa 50. Bueno, menos uno de los catetos del triángulo que mide 50, el cateto que no es 35. Entonces nos quedaría, bueno, o sea, el cateto que no es 35 del triángulo de 64, o sea, el cateto que calculamos de ese triángulo es este. Y el otro cateto que habíamos calculado es este. Entonces si restamos a este pedazo azul, el pedazo rojo entonces con lo que nos estaríamos quedando sería con el pedacito verde ahí. Con el pedacito verde que podríamos utilizar para usarlo como base y luego la altura S35 para calcular el área de este triángulo, ¿sí? Bien, entonces esa va a ser el plan. Entonces a lo que mide este cateto, al cateto del triángulo de 64, hay que quitarle lo que mide el cateto del triángulo con hipotenusa de 50. Entonces bueno, este es 50 y 70. Y habíamos dicho que el del 64, creo, ¿no? 64, 50, ajá. Ok. Entonces lo voy a poner aquí. Y esto va a ser igual a esto menos esto. 17.87. Entonces, ¿qué significa? Que este pedacito de aquí mide 17.87. Entonces ya nomás nos falta saber cuánto mide el pedacito de acá. ¿Sí? O sea, lo que queda lo que queda entre el puntito negro y el puntito rojo. Ok, y para ver cuánto mide ahí, lo que tendríamos que calcular, bueno, pues como sabemos que todo mide 120, entonces a 120 le podríamos restar pues todo esto, ¿no? Sería como una idea. Bueno, sí. Ahora, todo completo pues son este segmento más este segmento más este segmento. Entonces tendríamos que calcular 120 menos este pedazo menos este pedazo menos este pedazo, ¿no? Este era uno de los cachitos, ¿no? Sigo solo para recordarnos que este 17.87 era el cachito verde que está acá arriba, ¿no? Este de aquí. Muy bien, y ya calculamos 5.79. ¿Qué significa? Que este es el 17.89 y 87, perdón, y ese es 5.79, ¿no? 5.7 vamos a ponerle. Ahora haciendo exactamente lo mismo, pero vamos a calcular este pedazo, ¿no? Y pues este pedazo no es otra cosa que 120, o sea el total, menos este pedazo y menos este pedazo, ¿no? Bueno, calculándolo tendríamos entonces que esto es igual a 120 menos este pedazo menos este pedazo, y nos da el 23.91, ¿no? Ahora, tenemos dos maneras de proceder, ¿no? La primera pues es ya, como tenemos todos los datos, pues ya podríamos calcular las dos áreas blancas y bueno, calcular el área total. Entonces el área total, acá lo voy a poner, porque el área total, esto es igual a 120 por 35 y nos da 4200. Entonces área triángulo blanco, área trapecio blanco, ¿sí? Y ahora el área del triángulo blanco es igual a base por altura sobre 2. La base era esta, la del 17.87, y esto lo multiplicamos por 35 y dividimos entre 2. Y el área del trapecio era igual a la base menor, bueno, a la base menor más la base mayor por la altura, que es 35, entre 2. Y luego, este es el área del triángulo blanco y este es el área del trapecio blanco. Si recordamos la figura, es el área de esta cosa y el área de esta cosa.
Entonces, teniendo esas dos áreas, lo único que tendríamos que hacer pues sería sumarlas. Área blanca sería igual a esto más esto. Y luego lo único que tendríamos que ver es del área blanca. Acá no me equivoqué. 120 por 35. Pues no, se ve bien. Entonces más bien el dibujo estaba un poquito mal hecho, ¿no? Y del área blanca 120 por 35. Espérame, solo estoy revisando que no me haya equivocado nada. Es H3, es esta cosa de aquí. Este es K3 más K5 por la altura entre 2, pues sí, está bien. 134. Parece como que está bien, ¿no? Ok, bueno, entonces el dibujo está como sumamente mal, pero bueno. Bueno, no. Bueno, ahorita vemos. Y entonces ya lo único que tenemos que hacer sería calcular la división, ¿no? Entre el área blanca entre el área total, que es 4200, y esto multiplicarlo por 100. Podemos multiplicarlo por 100, no solamente poner el porcentaje, le puedo poner porcentaje, nos da 20%, ¿no? Próximamente le podemos aumentar unos cuantos decimales, y ya, ¿no? Nos queda 19.86. Ahora, esta sería una manera de realizar el ejercicio. La otra manera de haberlo realizado sería, voy a copiar esto de aquí. Ok, la otra manera de haberlo realizado sería, en lugar de calcular directamente el área blanca, lo que podríamos calcular sería el porcentaje del área que no es blanca, o sea, de esto, y luego 1 menos este porcentaje, pues va a ser el complemento, ¿no? O sea, lo que es el área blanca. O sea, básicamente lo que digo es que si el área no blanca, o sea, toda esta es 60%, entonces el área blanca debe ser el otro 40%, ¿no? O que si el área blanca es, que si esta área es 80%, entonces el área blanca tendría que ser 20%, que de hecho más o menos tiene que ser el caso, ¿no? Bueno, para hacerlo, pues lo único que tenemos que hacer es calcular el área de estos 4 triángulos, sumarlas y dividirlos entre el área total, ¿no? Entonces vamos a hacer otro procedimiento diferente. Aquí nada más copié todo lo que teníamos arriba. Y lo que podríamos hacer sería nada más calcular el área de los triángulos. Bien, ahora el área de los triángulos va a ser igual al cateto que calculamos, que es este de aquí, multiplicado por 35 y entre 2, ¿no? Entonces va a ser igual a esto por 35 entre 2. Y ya tengo el área de todos los triángulos, ¿no? Ok. Ahora lo único que tengo que hacer es sumar el área de los triángulos, ¿no? Suma triángulos. Entonces el área de los triángulos va a ser igual a la suma desde aquí hasta acá, ¿no? Y luego el área blanca va a ser igual a 35 por 120. Que ya hemos calculado, que era 4200. Ahora lo único que tenemos que ver es cuánto es el área no blanca de porcentaje con respecto al área blanca, ¿no? Y entonces calculamos, es igual a esto entre esto, ¿sí? Y entonces igual a 1 menos lo de arriba, y nos queda esto. Y si esto lo transformamos a porcentaje y le damos 2 decimales, tenemos de nuevo la misma opción, ¿no? Que es 19.86%. Entonces tenemos dos maneras de hacer exactamente lo mismo. Y bueno, ustedes decidirán cuál usan. Digo, una manera extra, por ejemplo, podría ser, en lugar de calcular el complemento al 100%, podrían haber de aquí calculado el área que era la suma de estas tres cosas, ¿no? De esas dos. O sea, este resultado, ¿no? El 834. Y por la manera de haber calculado el 834, pues sería, pues como ya saben cuál es el área de la suma de los triángulos, pues si al área total le quitamos el área de la suma de los triángulos, nos queda exactamente, bueno, ese es el área total. Nos queda exactamente, ¿no? El 834.1 y el 851. Entonces, como ven, en matemáticas, no, o sea, nunca hay solamente una opción. Normalmente
Digo, a veces es que no se nos ocurren más, pero, pero no quiere decir que no haya más opciones, ¿no? Normalmente hay más de un solo camino, entonces es un poco como la creatividad y estar viendo qué nos conviene más dependiendo de los datos que tenemos, el poder estar explorando las soluciones. Digo, en este caso es una hoja de cálculo, en realidad las cuentas se ponen en la calculadora y papel. A mí se me hace más fácil ahorita usar una hoja de cálculo, pero en realidad pues hay muchas maneras, ¿no? Y digo, también quería un poco, pues mostrar las bondades de usar una hoja de cálculo, ¿no? Que es el poder, agarrar, arrastrar una fórmula y copiarla cuando la fórmula es exactamente la misma, ¿no? O sea, cuando estamos haciendo como que la misma actividad una y otra vez de manera rutinaria, pues se presenta un poco o sea, se pueden notar en esa clase de problemas, pues la bondad de usar una cosa como una herramienta, ¿no? Como las hojas de cálculo. Al final de cuentas, matemáticas es más la creatividad de saber qué hacer con los números, qué hacer con los datos para poder llegar a la respuesta correcta, y no tanto el que seamos unas excelentes calculadoras, ¿no? Y pues ya, eso es todo. Muchas gracias.